mandar mensajes por cualquier situación o aclaración o inquietud, y también el teléfono, ese teléfono, como el que sale en los avances del programa, es también para la afiliación y adhesión al Partido Nueva Salta, como también el Facebook de Eduardo A. López, Instagram, que también nos encuentran ahí, personal. Para afiliarse o adherirse al Partido Nueva Salta. Realmente necesitamos afiliación y adhesión en la cantidad de 4.000. Es una tarea difícil porque realmente a veces la gente la mal acostumbraron, ¿no? Un poco con el tema de los planes, el tema de que dame algo y yo te apoyo, o dame algo y yo te voto. Y bueno, así terminamos, ¿no? Con gente, con este tipo de gobernante que tenemos, ¿no? Y del cual todo el mundo se queja de hace muchos años, pero que se siguen reciclando y sigue siendo lo mismo y haciendo lo mismo, ¿no? Del kirchnerismo, de Macri, Alberto Fernández y ahora Milei, ¿no? Por no mencionar a Menem, Alfonsín, etcétera. Así que realmente son tiempos difíciles y es hora que la ciudadanía, que usted señora, usted señor, salga adelante y realmente luche por sus derechos. Nosotros acá lo hacemos lo posible en este programa, otros programas también, de este canal, pero realmente es cuestión de que mucha gente se sume a un cambio real, no el cambio de Milei, por supuesto, un cambio real para luchar por los derechos de los ciudadanos, de verdad, los derechos de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros mayores, etcétera. Así como decimos muchas veces, Güemes, San Martín, asumieron las responsabilidades en su momento, dieron su vida, y otros actores de la vida argentina también. Bueno, también nosotros debemos asumir nuestros desafíos, debemos asumir los mismos desafíos históricos de ese momento, porque la independencia no es algo que se logra de una vez para siempre, se logra de una vez para siempre, ¿no? Sino la independencia es algo que se mantiene en el tiempo, no porque se logró la independencia, ya terminó todo y bueno, todo el mundo, el país pasa a ser independiente y únicamente nos preocupamos por nuestro confort, ¿no? La independencia, que tiene que ver con nuestra calidad de vida, la independencia política, económica, etcétera, pasa también porque asumamos lo que vivimos en este momento, ya más de 200 años, nuestros desafíos. Güemes lo asumió, lo asumieron los que lucharon en la década de los años 20, Quiroga, Rosas, Artigas, que no tuvieron miedo de salir adelante como otros posteriormente, ¿no? Podemos hablar de Irigoyen, podemos hablar de Perón, más allá con nuestras diferencias, pero no podemos quedarnos a decir, bueno, ya pasó eso, hacemos los actos escolares, y es como si ya se hubiese logrado todo, ¿no? Cosa que no es así. La independencia se mantiene en el tiempo, con Fuerzas Armadas, se mantiene con cada políticas de dignidad provincial y nacional, etcétera. Y ahora, bueno, es el momento nuestro. Lo asumiremos, por lo menos desde acá en Nueva Salta tratamos de hacerlo. Esperamos que usted señor, usted joven, asuma también ese compromiso, actúe y no crea que militando por WhatsApp o escondido en una casa van a cambiar las cosas, porque no van a cambiar, van para peor, como siempre lo hemos dicho en este programa, lamentablemente, y terminan. Porque no es una cuestión de magia, sino simplemente de analizar científicamente desde un punto de vista político, lógico, y hasta jurídico, qué es lo que está pasando ahora para saber qué es lo que va a pasar mañana. Por eso requerimos de todos aquellos para recuperar estos recursos naturales, para que haya justicia, educación, salud en Salta, realmente su apoyo, ¿no? En 4.000 adhesiones, 4.000 afiliaciones, bueno, de la provincia de Salta, del interior, de Capital, colaborando con eso por lo menos para que nosotros podamos luchar en ese sentido. Lo estamos haciendo desde hace muchos años, luchando por usted. Nadie más lo está haciendo. Sabe unos programas, una gente, pero nadie más. Entonces necesitamos apoyo para seguir haciéndolo, porque si no, realmente se hace muy difícil. Si todo el mundo cree que esto se va a solucionar solo, se están equivocando feo. Y por lo menos de ese paso al costado y afíliese y adhiérase al Partido Nueva Salta, que necesitamos, de acuerdo a la ley de partidos políticos,
en la cantidad de 4.000 formar el Partido Nueva Salta, para presentar candidatos para la próxima elección y para tener realmente un plafón para actuar más de lo que podemos actuar, de lo que estamos haciendo en este momento. Dicho esto, vamos a pasar ya a la columna, siempre indicando que la columna que hacemos los días martes es una responsabilidad exclusiva de Eduardo López. Bajo ningún aspecto una responsabilidad de Canal 7, ni del invitado o invitada que por línea telefónica o personalmente tenemos. Simplemente es responsabilidad pura y exclusiva de Eduardo López y del Partido Nueva Salta. Dicho esto, vamos ya a pasar a la columna de los días martes, en la primera parte del programa. Y en ese sentido, vamos a comenzar, le vamos a pedir una placa al señor director, a hablar sobre la situación económica del país, que no podemos dejar de hablar, porque es lo que más está golpeando, aparte de otras cuestiones, a la ciudadanía, a nuestros derechos, ¿no? Entonces, en ese marco, tenemos el tema de la inflación. La semana pasada se ha dado a conocer el índice inflacionario de un 25% para el mes de diciembre, lo cual aproximadamente a nivel país hace que estemos en una inflación de 211% en todo el año 2023. Sí debemos aclarar que esto es para a nivel general. Lo que hace a la provincia de Salta es mayor ese índice, son mayores el aumento de precios. Mes a mes va siendo mayor el aumento de precios que el promedio nacional. Y ahí tenemos que el INDEC nos informa que una familia, para no ser pobre, para no caer en la pobreza, necesita 500.000 pesos, es decir, que todos sus integrantes de alguna forma arriben o lleven al patrimonio mensualmente 500.000 pesos. Si no lo hacen, son pobres, ¿no? Y mucha gente comienza a ser pobre porque este índice va a seguir creciendo. El otro mes va a ser 600, 700. Y la mayoría de las personas de clase media, los que ya pobres van a pasar a ser indigentes, van a pasar lamentablemente a la pobreza muchos, ¿no? Y deben tomar conciencia de esto. Ahora tenemos en placa, dice, la inflación se disparó 25% en diciembre, los rubros que más aumentaron y que se prevé para enero, bueno, los alimentos y los medicamentos, ¿no? Es otra placa que tenemos, los medios que sacamos para ilustrar lo que está pasando a nivel nacional. 210%, 211%, más seguramente 220% en Salta, de inflación en el año 2023, realmente increíble, y que lamentablemente la estrategia del gobierno de Milei es dejar que los precios aumenten libremente, los medicamentos, los alimentos, sin ningún tipo de control, pero no aumentar los salarios, y lo cual es verdaderamente salvaje, ¿no? Es un verdadero genocidio, como lo remarcamos siempre, para nuestros jubilados, que tienen los salarios congelados. Si bien le dan un bono, pero el bono es el mismo que le daban ya en noviembre. Entonces están cobrando nuestros jubilados y los salarios públicos y privados, muchos con sueldos congelados y con aumentos tremendos. Y evidentemente esto hace que mucha gente termine gastando los ahorros y pase a la pobreza y a la miseria en pocos meses. Esta es la política económica de Milei, una política económica salvaje, despiadada, que ataca a las familias, que ataca a nuestros mayores, los jubilados, que evidentemente con una mínima de 140.000 no pueden vivir. Y evidentemente esto está dentro de la Agenda 2030, ¿no? Milei de eliminación, de exterminio de las personas, en este caso los mayores, o lo atacamos con un virus, con una pandemia, o le quitamos la jubilación, no le aumentamos los sueldos y que aumenten los medicamentos, los alimentos. Y esto es la primera parte, porque ya se viene la segunda fase del ajuste de Milei, que va a venir por el lado de las tarifas, ¿no? Aumento del boleto de colectivo, aumento de los impuestos provinciales, municipales, nacionales. A nivel municipal, 140%
el impuestazo de Emiliano Durán en la municipalidad de Salta, que lo van a vivir la gente a partir de febrero, cuando lleguen las primeras boletas de los impuestos municipales de automotor, inmobiliario, tasa general de inmuebles. Entonces se viene la segunda tanda de aumentos tremendos en los servicios, ni que hablar del gas, de la electricidad, con sueldos congelados, ¿no? Entonces esto es salvaje, y este es un plan que entiendo que ya está pergeniado, no solo de Milei, sino también con Massa, porque Massa, ante el pedido de Milei, no modificó el presupuesto y no aprobó un nuevo presupuesto para el 2024, lo que tenía que haberle hecho, evidentemente. Digamos, de acuerdo con Milei, lo que hizo es prorrogar o no aprobar el presupuesto 2024, y ahora Milei lo prorroga, es decir, queda con todos los gastos congelados, con una inflación tremenda que ya tuvo a fines de 2023 y que sigue ahora en enero de 2024. Entonces, en ese marco también llama la atención que el gobierno nacional está constantemente tomando deuda, sigue tomando deuda, así como toma Massa, como toma Macri, Alberto Fernández, y seguimos en ese tren. Ahora usó a YPF como garantía y contrajo una deuda de 800 millones, usted dirá 800 millones de pesos, no, 800 millones de dólares, que no le hace falta a YPF porque YPF tiene, la mayor gasto lo tiene en pesos, pago de sueldo y muchas cuestiones de gastos internos. Lo usan ¿para qué? Para después que esos dólares vayan a la reserva y usarlo en gastos corrientes, seguir pagando una deuda salvaje al Fondo Monetario, a acreedores privados, etcétera, lo cual es impagable en este momento. Y también en ese marco, también tenemos otra placa al respecto, es que es ver que también, como decía Milei, que él nunca iba a emitir dinero o iba a emitir el dinero lo menos posible, es decir, moneda, ¿no? Billetes, cosa que lamentablemente fue falso, porque en el gobierno de Milei ya se van imprimiendo, emitiendo más de 6 millones 6 billones de pesos, es decir, estamos hablando de 6 millones de pesos, ¿no? Ahí tenemos la placa también que vamos sacando de medios nacionales para ilustrar. Entonces dice que era para contener la inflación, iba a frenar la emisión monetaria, ¿no? Y que, bueno, el gobierno dice que esa emisión monetaria incluso va a durar mucho tiempo para que baje la inflación, lo cual es falso, como dicen muchos economistas, pero también debemos decirlo a eso, que Milei siguió emitiendo, es decir, a pesar de decir que no iba a emitir y que eso era causa de inflación, siguió emitiendo y emitió hasta el momento, es decir, estamos hablando hace el plazo de un mes, 6 billones de pesos, es decir, 6 millones de pesos. Y usted dirá, bueno, era para gastos, para aumentar los sueldos de los empleados públicos, ayudar a empresas privadas, aumentar las jubilaciones. No, es para seguir contrayendo deuda, también está contrayendo deuda en pesos para justamente, una vez que recibe dólares, esos dólares para de una forma liberarlos o para comprarlos, debe emitir dinero. Y una vez que emite dinero, lo que hace nuevamente para sacarlo de medio y no crezca más la inflación, lo vuelven a contraer deuda en pesos, es decir, lo aspiran tomando esos pesos, esos billones de pesos, pagándole una tasa de interés. Es un cuento de nunca acabar. Y evidentemente eso es una falsedad de Milei, es decir, por un lado, bajar el gasto público, es decir, licuando el gasto público, bajando los sueldos, congelando los sueldos, la obra pública, que también puede tener su reparo, haciendo, que gastamos menos en café, menos en esto, pero que no va a servir de nada, porque justamente el gasto fundamental que está teniendo, y que es el déficit cuasi fiscal, que ha atendido con dinero del Estado, estamos hablando que ya se ha emitido para atender esos 6 billones de pesos. Por ende, evidentemente,
eh, ese ahorro que se hace en jubilación no sirve de nada porque por otro lado se ahorra, pero por otro lado aumenta el gasto pagando todos estos préstamos en pesos, en dólares, etcétera, y aumentando cada día más la bola de nieve. Entonces sacrifican a las personas, a los jubilados, a los trabajadores públicos, privados, a la miseria, al hambre, con cada vez menos prestaciones, con tarifazos, mientras las grandes empresas, mientras los especuladores internacionales que viven sin trabajar, con solamente usar el dinero y con todas estas transfugiadas que hacen con los gobiernos como el de Milei, por ejemplo, se llevan todos los millones de pesos, de dólares, que es el sacrificio que está haciendo la gente para nada, porque simplemente sigue aumentando el déficit fiscal y por ende, dentro de poco tiempo, hará falta un mayor ajuste porque hay más deuda y le van a reducir más a los jubilados, más a los trabajadores públicos, pues se le van a congelar y van a seguir aumentando más los precios, porque es lo que hace Milei, como lo hacía Massa también en su momento, es usar la inflación para disminuir el gasto público, es decir, licuar el gasto público, es decir, bajarlo, pagar menos jubilaciones, menos sueldos, gastar menos dinero en el bienestar de la ciudadanía, usando la inflación, es decir, dejar que los precios crezcan, pero mantener los gastos en el mismo nivel. Es un juego sucio, engañoso, pero que va a tener poco final, lamentablemente, ¿no? Un lamentable final dentro de poco tiempo, porque mucha gente, lamentablemente, va a pasar de ser clase media a la pobreza y a la miseria. Con sueldo congelado, tarde o temprano, van a tener que usar los ahorros después de su casa, y en muchos casos no van a poder pagar siquiera los impuestos, con los altos impuestazos y tarifazos que van a venir. Por eso es necesario que tomemos conciencia de esto y es necesario que poner fin también a este tipo de cosas. Nuestros legisladores nacionales, lamentablemente, poco y nada van a servir porque están todos comprometidos ya. Y a veces sorprende que haya mucha gente que se sorprende del peronismo y dice, no, pero va a votar en contra, va a votar a favor de Milei. No sé cuál es la sorpresa, si siempre hay gente que apoyaron y siempre hicieron lo mismo. Entonces no sé cuál es la sorpresa que hay a veces en el justicialismo, si no lo apoyamos y ahora se dio vuelta. Pero siempre se dio vuelta. Es muy ingenuo pensar que iba a ser algo distinto. Tiene serios problemas entonces, ahí adentro para que justamente año tras año apoyen a los mismos, apoyan el mismo sistema y quieren algo distinto, van a tener siempre lo mismo, si no hay cambios, ¿no? Tienen que abrir un poco la mente. Y en ese marco también es decirles lo que está pasando realmente, la única forma de pararlo, yo entiendo que es la vía de juicio político a Javier Milei, porque emitió un decreto de necesidad de urgencia que se lo están parando, por lo menos en algo la justicia, y una ley ómnibus que está discutiéndose en el Parlamento, que no tendrían que discutir, tendrían que haber rechazado el DNU de Milei por inconstitucional, la ley ómnibus por inconstitucional, con barra basada, hasta decir que 3 personas tenían que pedir permiso para unirse a una plaza. Entonces, lo deberían de haber rechazado in limine, es decir, sin análisis, y poner punto final a eso. No, lo que hacen es hacer una telenovela, la fuerza de izquierda, lo mismo también del peronismo, no sé cómo, de qué lado son, uno ya sabe de dónde están. La cuestión es que hacen telenovelas, que me cortaste el micrófono, que vos no tendrías que haber estado ahí, que me sacaste la lengua, pero termina, o con discursitos que no vienen al caso, con desconocimiento de lo que está pasando hasta la provincia de Salta, ¿no? Como pasó el caso de diputada. Entonces, en ese marco, evidentemente, lo que hacen es legitimar, es decir, lo que esté pasando, que por lo menos, o el DNU siga vigente en gran parte, y que la ley ómnibus, en muchos casos, se terminan aprobando, corrigiéndole los aspectos en todo esto de intervención. Lo tendrían que haber rechazado, porque no se puede aceptar modificaciones a leyes laborales que esclavicen al trabajador, no se puede de una forma estar de acuerdo con la ley con la abrogación o la pérdida de efecto de la
la ley de tierras, por ejemplo, que protege a nosotros, lo que vivimos en este país, esta provincia, de que potencias extranjeras o eventualmente también empresas extranjeras multinacionales ocupen el territorio totalmente, comprándolo. Son cuestiones básicas, ¿no es cierto? Con la ley de bosques, etcétera. Un montón de cuestiones, o también la legislación previsional, que la quiere modificar mi ley y decir que él va a emitir por decreto cuánto va a cobrar un jubilado, porque realmente eso es lo único que va a hacer, lo que venía haciendo Massa, ¿no? Es decir, había un aumento, un índice que se cumplía cada 3 meses, y a partir de ahí Massa lo que hacía es dar un bono, es decir, aumentar de acuerdo a lo que él quería. Bueno, lo mismo quiere hacer Milei, quitándole un derecho a los jubilados por menos saber cuánto va a cobrar a fin de mes, por la inflación existente, por la recaudación. Todo con mala fe, y se calcula que este año por lo menos a los jubilados le van a recortar el 0,4% de todo lo que se gasta en jubilaciones, porque ahí también va el ajuste fiscal, que implica menos sueldos, más sufrimiento por nuestros mayores. Y bueno, estas cosas no se pueden aceptar, deberían rechazarse de forma ilímine, pero bueno, siguen discutiendo, porque bueno, la idea de muchos es aprobarlo, para ver qué recibe a cambio una provincia y le mande algunas monedas para seguir tirándolas en las provincias como Salta, que supuestamente tendría que vivir de la minería y no vive de eso, ¿no? Porque se le saquean todos los recursos naturales que tiene nuestra provincia. Y bueno, en ese marco también quería recordar, señor director, si hay una placa referida a Jujuy, no sé si lo hemos mandado. Bueno, aquí también, bueno, el dictador Morales sigue mandando a Jujuy, ¿no? A pesar de que se plantea como republicano, que funciona como el gobernador, pero en realidad sigue siendo gobernador. Y bueno, aquí vemos escenas de que lo que sería el desalojo de una familia, porque ahí pasaría lo que él domina, el tren solar, ¿no? Por supuesto, un negocio turístico, en donde siempre es un negocio turístico es para unos cuantos, pero no es para el resto de la gente. Entonces, si alguien vive en esos lugares, mandamos a la policía, pasamos por encima de la justicia, total, Jujuy no hay democracia, y la sacamos, destruimos la casa y pasa el tren por ahí. Total, importa el negocio, ¿no? Como acá en Salta importa los teleféricos, pero no la gente que realmente que necesita agua, justicia, salud, educación. Eso es lo de menos. Bueno, lo mismo en Jujuy. Y también seguir pidiendo desde acá la liberación del profesor Morandini, que sigue detenido injustamente por haber enviado un tuit, es decir, ejercer su derecho de expresión, y que de última se había algo que juzgarlo, de haber citado, sometido a juicio, pero en libertad. No preso por un capricho del dictador de Jujuy Morales, lo mismo que hizo con Milagro Sala en su momento. Bueno, ahora tiene otra persona por solamente haber expresado un tuit, que algo que se había generado en Jujuy sobre supuesta infidelidad sobre Gerardo Morales por parte de su mujer, pero más allá de eso, son cuestiones personales, y como figura pública uno tiene que sabérsela bancar. Por eso en su momento, en la década de 90, se derogó el calumnia e injurias para funcionarios públicos, figura pública, y más que todo que eran los daños y perjuicios. Pero Jujuy no, Jujuy se usa cualquier figura legal, se la fuerza y se mete ahí impreso 60 días sin juicio. Esperemos la liberación del profesor Morandini por parte de la dictadura de Morales Jujuy, ¿no? Que también enseña en la UNSA, bueno, y también un compañero, no tengo el gusto de conocerlo, un ingeniero, pero no se puede poner preso a alguien porque hizo un tuit sobre una persona, y más en una persona pública. Bueno, con esto finalizamos ya la columna de hoy.